Jóvenes, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Bien, vamos a dar continuidad entonces con el tema de anemias. Creo que ya hemos dado algunas definiciones, conceptos con respecto a la anemia, y también habíamos dicho algo con respecto a lo que era, si era signo, si era un síntoma o una enfermedad, ¿no? Dependiendo entonces cómo vamos a considerarlo. Y tenemos como signo que es un dato de laboratorio, ¿verdad? Que estaba impreso los datos de hemoglobina, hematocrito, glóbulos rojos, los volúmenes o los índices hematimétricos secundarios y la amplitud de distribución de los eritrocitos también entonces están representados en el hemograma. Por eso decimos de que estamos observando, si no estamos observando directamente la cantidad de glóbulos rojos, sí nos está reportando el laboratorio. Por ello decimos de que la anemia se considera como un signo. Como un síndrome, pues vamos a sumar todos los datos que estamos teniendo en el laboratorio, juntamente con todo lo que estamos recogiendo con el examen físico y el interrogatorio, a través de los signos y síndromes, entonces que tenemos los síndromes, ¿verdad? Y la enfermedad va a depender, pues, de la anemia que esté siendo causada por su etiopatogenia, es decir, por la causa que se está generando la anemia. Entre ellas podemos enumerar un sinfín, ¿verdad? Como puede decir, la ferropénica, la megaloblástica, la aplásica, la falciforme, la hemolítica, etcétera. Entonces, dense cuenta de que podemos considerar desde ese punto de vista. Esto ya vamos a pasar de rápido, porque ya hemos hecho, ¿verdad?, la estructura y la forma del glóbulo rojo, y habíamos indicado de que la estructura del glóbulo rojo de disco bicóncavo se caracterizaba o se mantenía. ¿Por qué? Por la integridad de la membrana plasmática y de la integridad del citoesqueleto, ¿verdad? Entonces esta parte ya no vamos a reiterarlo, porque ya hemos descrito. Y habíamos hablado también de que la alteración morfológica del glóbulo rojo dependía de estas dos estructuras. Y cada glóbulo rojo que modificaba su estructura y su integridad de membrana y del citoesqueleto, eso ya se convertía como un factor de riesgo para que se genere una hemólisis, ¿verdad? Y estamos hablando en este caso de un discocito, ¿verdad? Y tiene un exceso de membrana con un volumen entonces de volumen celular de 90 femtolitros, y pueden formar entonces esferas mucho más grandes, ¿verdad?, que son las 150 femtolitros. Entonces estas células son mucho más frágiles, ¿ya?, debido entonces a las características bioenergéticas que hemos referido también en el eritrocito, y que estuvieran modificando entonces toda la funcionalidad y estructura del glóbulo rojo. Esta estructura de discocito puede transformarse en forma rápida y en una forma reversible, dependiendo entonces del factor que esté generando esta modificación del glóbulo rojo. Puede modificar entonces su estructura en una forma reversible y en una forma rápida. El metabolismo también ya hemos hablado con respecto al glóbulo rojo, ¿verdad? Ya habíamos referido a la glucólisis anaeróbica, la aeróbica y metabolismo de los nucleótidos, ¿verdad? Con una finalidad. Entonces el metabolismo o el metabolismo energético del glóbulo rojo tenía una triple finalidad, ¿verdad? Que era la de producir glucosa, de producir ATP y generar también el 2,3-DPG. Era entonces, en resumen, con respecto a lo que es el metabolismo. Nos vamos entonces a ir a la anemia desde el punto de vista de la etiopatogenia, ¿verdad? La etiopatogenia, ¿qué nos está refiriendo? El origen entonces de la anemia y la sintomatología que nos estuviera presentando. Entonces vamos a hablar de que hablamos de una anemia desde el punto de vista etiopatogénico cuando existe una alteración, una ruptura entonces del equilibrio de la eritropoiesis y la eritrocateresis. ¿Qué significa esto?
¿Alguien me puede explicar con respecto al desequilibrio entre eritropoiesis y eritrocatéresis? Hola. ¿Alguien me pudiese decir a qué me estoy refiriendo cuando digo desequilibrio entre eritropoiesis y eritrocatéresis? Bien, entonces hablamos de eritropoiesis y la génesis, ¿verdad? Del origen de los glóbulos rojos. Y la eritrocatéresis, pues la destrucción, ¿verdad? La destrucción de los glóbulos rojos, no siempre entonces los glóbulos rojos tienen que cumplir sus 120 días, es decir, de que el glóbulo rojo llegue a su estado de senescencia, sino que el glóbulo rojo pudiese destruirse en un periodo entonces anterior a sus 120 días. Ya hemos indicado que están supeditados pues a factores que están entonces determinando alteraciones de estructura y de funcionalidad del glóbulo rojo, ¿verdad? Entonces la eritrocatéresis, me estoy refiriendo a la lisis, a la hemólisis, a la destrucción, a la apoptosis entonces del glóbulo rojo en una forma acelerada o en una forma prematura, diremos así, antes de sus 120 días. ¿Listo? Entonces está claro y fijado esto. Entonces decimos de que hay una disminución de la eritropoiesis y hay una pérdida de hematías al exterior o aumento de la eritrocatéresis. Vean ustedes de que cuando estamos hablando de eritropoiesis, somos referidos desde las células troncales hematopoieticas que tienen que atravesar varios compartimentos, ¿verdad? Y llegar posteriormente hasta los sinusoides, donde los reticulocitos van a perder toda su estructura de sus organelos y llegar entonces posteriormente ya a la circulación, es decir, al vaso sanguíneo, como glóbulo rojo formado, maduro. Entonces, ese periodo desde la formación del glóbulo rojo, desde sus progenitores, hasta la formación del glóbulo rojo maduro, incluso en el cuarto compartimiento que ya está el glóbulo rojo, pudiese generarse destrucción y generar de esta forma entonces anemia, ¿no? Entonces a eso se refiere esta sentencia que dice desequilibrio entre eritropoiesis y eritrocatéresis. También nos vamos a referir a la epidemiología y a la etiopatogenia. Vean ustedes, en la epidemiología, ya saben ustedes, es una patología frecuente, ya hemos indicado en la práctica clínica, es un hallazgo fortuito posiblemente, porque muchos pacientes no tienen sintomatología apreciable en el momento de la clínica o de la consulta. Pedimos un laboratorio y hallamos entonces una serie de datos que nos están orientando a esta patología. Por ello decimos de que es una patología frecuente en la práctica clínica. Por ello tenemos que considerarlo entonces a esta enfermedad como un cuadro que pudiese estar presente. Y todos los cuadros que ustedes vean, ya sean cuadros agudos, ya sean cuadros crónicos, sospechen entonces que pudiese estar existiendo también un cuadro de tipo anémico. 35% de las mujeres tienen anemia, ¿verdad? 35% con respecto a los hombres, que está un 20%. ¿Cuáles serían las causas en las mujeres que generan entonces este 35%? La menstruación, doctor. Bien, ciclo menstrual. Bien, las polimenorreas, ¿verdad? Y también otro tipo de patologías que pudiesen generar pérdidas sanguíneas. Está bien. En los varones, ¿cuáles serían entonces las causas que nos generan un 20% de anemia de tipo carencial en este caso? Los hábitos, ¿verdad? Los hábitos higiénico-dietéticos en los varones, no se olviden de que tienen grandes consumos entonces de bebida, grandes consumos entonces, o también generar patología de tipo hepática, ¿verdad? Y tener entonces alteraciones también en la hematosis. Entonces un 20% en los varones, 35% en las mujeres. De estos, de 35 y 20%, el 50% de estas anemias son ferropénicas.
¿ya? Entonces, en su proporción, 50%. Entonces, la mitad y mitad, ¿no? Entonces, es una patología bastante frecuente y constituye un problema de salud pública ya en países subdesarrollados. Lógico, ¿verdad? Entonces, si hacemos un estudio con respecto entonces a la Argentina, Brasil, Chile, ¿verdad? Podemos ver entonces de que Bolivia posiblemente y tengamos entonces una patología de tipo carencial. Y si hacemos una comparación entre la población del oriente, del llano y del altiplano, seguramente vamos a encontrar muchas diferencias de datos con respecto entonces al porcentaje de que nos están refiriendo entre 35 y 20% en varones y mujeres. Entonces, y en los niños mucho más todavía, ¿verdad? Ya que algunos no generan, entonces, o no se realiza la lactancia materna, sino que están reemplazando. Entonces, actualmente las familias modernas están siendo reemplazando, entonces van reemplazando la leche materna por otro tipo de leches ya envasadas, es decir, en lata, ¿verdad? Es decir, utilizan ya el biberón. Y por lo tanto, entonces, el aporte de inmunoglobulinas y de nutrientes es insuficiente. Entonces, tenemos que considerar todos esos aspectos. Los niños y mujeres tienen un mayor riesgo de presentar estos cuadros. Vean ustedes, entonces, estas son las condiciones por las cuales pudiese estar generando anemia desde ese punto de vista epidemiológico. Se puede producir anemia por tres mecanismos, ya saben ustedes, patogénicos, independientes y combinados, ¿no? Entonces, los tres mecanismos de producción de la anemia puede ser por su patogenia, y estamos refiriéndonos entonces a las múltiples causas que pudiesen estar generando. Insuficiente aporte de nutrientes, un mal transporte de hierro, un mal aporte de vitamina B12, de ácido fólico, una lisis de los glóbulos rojos, etcétera, etcétera. ¿Ven? Eso estamos hablando dentro de la patogenia. Pueden ser en forma independiente, puede ser una alteración, por decirles, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿verdad? Y estuviéramos hablando de una anemia de tipo carencial de enzimas a nivel hepático. Vean ustedes, y está generando un otro tipo de anemia. Y las carenciales, pues también, entonces, perdón, y en las independientes también podríamos considerar otro tipo de aspectos, ¿verdad? Como ser una falta de producción o una alteración de la hemoglobina en su estructura, una alteración de producción en el tipo de hemoglobina, de su estructura, etcétera, etcétera. Y que los combinados que pueden ser entonces la suma de ambos, ¿no? Entre lo patogenia y el independiente. También se puede generar en los independientes en una falla, ¿verdad? O una disminución de producción de glóbulos rojos a nivel medular, ¿no? Entonces la médula ósea roja comienza a ser reemplazada por médula ósea amarilla y de esta forma entonces alterarse ya lo que es la eritropoiesis. También el aumento de la eritropoiesis, o sea, de la destrucción, es decir, la eritrocatéresis y las pérdidas hemáticas. Me estoy refiriendo a las hemorragias, ¿verdad? De distinto tipo, ya sean hemorragias fisiológicas, como son entonces los ciclos menstruales, las hemorragias de tipo, las polimenorreas, como son entonces en las miomatosis uterinas, sangrados digestivos, altos, bajos, hemorroides, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que genera entonces una pérdida de sangre en volúmenes entonces de moderada a gran cantidad pudiese estar generándonos una sintomatología de anemia en una forma aguda o en una forma crónica solapada. ¿Está bien? Aquí tenemos en esta gráfica, vean ustedes en el lado derecho lo normal y vean ustedes en esa gráfica está saturado, ¿verdad? De hemoglobina y de glóbulos rojos. En el término medio, estamos hablando en medio, estamos entonces haciendo de que los glóbulos rojos ya estén mucho más dispersos. En el moderado, mucho más aislados, con muchos más espacios. Ya cuando estamos hablando de una anemia seria y severa, vean ustedes, tenemos una forma de 3 o 4 glóbulos rojos en un líquido, y cuando ya existe entonces muy disminuida cantidad de glóbulos rojos, estamos hablando de una alteración, incluso ya entonces con riesgo de la muerte. Esta es una clasificación en gráfica de acuerdo entonces
a los grados de anemia de la OMS, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud. Y eso también, entonces, dense cuenta de que en la parte inferior estamos hablando de la hemoglobina. ¿Vean? No solamente nos está indicando entonces acá la cantidad de glóbulos rojos, sino la cantidad de hemoglobina normal hasta 11, medio hasta 9.5, moderado hasta 8, serio, severo hasta 6, ¿verdad? Hasta 6.5 y ya con alteraciones de 6.5 abajo ya estuviéramos con riesgo de que el paciente falleciese. Esta es una clasificación de las anemias que he hecho en una gráfica para que se pueda entender y vean ustedes de que es la cantidad de glóbulos rojos son bastantes. Aquí tenemos, vean ustedes la anemia, vamos a clasificar en 3 grupos, vamos a clasificarlo en 3, dependiendo del compartimiento del eritrón, dependiendo del aspecto morfológico y dependiendo de la fisiopatología. ¿Sí? Dependiendo del compartimiento del eritrón, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es el eritrón? ¿Qué es el eritrón? ¿Cuántas clases de eritrón conocen? ¿Y qué diferencia encuentran entre eritrón y una isla eritroblástica? Doctor. Hola, hola. Hola. Doctor, el eritrón es un órgano dinámico constituido por una reserva rápida y proliferante de precursores celulares eritrocitoides de la médula ósea. Ya. Es una gran masa de eritrocitos maduros circulando. Bien. ¿Cuántas clases de eritrón conocen? Fernanda, ¿verdad? No, doctor, Paola. Paola, muy bien, sí. Excelente que participes. Paola, dime, ¿cuántas clases de eritrón conoces? Ayuden a su compañera. ¿Cuántas clases de eritrón conocen? Doctor, ¿sería el eritrón fijo y el circulante? Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el eritrón circulante y cuál es fijo? El circulante es la suma de los eritrocitos y reticulocitos sanguíneos. Bien. Y el fijo está formado por la médula. Todos los precursores, ¿verdad? Los precursores. Entonces nos estamos refiriendo, vean ustedes de que cuando yo hablo del eritrón, compartimientos del eritrón, ya ustedes se están dando de cuenta de que puede existir una alteración de producción de glóbulos rojos tanto en el eritrón fijo como en el eritrón circulante. Cuando hablo de eritrón circulante, digo una anemia por una alteración del eritrón fijo, me estoy refiriendo a todo lo que son los precursores hematopoieticos, ¿verdad? A la eritropoiesis en sí. Entonces, te estoy hablando de la célula troncal hematopoietica, me estoy refiriendo al hemocitoblasto, que va a ser entonces el precursor, es decir, la célula troncal hematopoietica. Y a partir de ello, tiene entonces todas sus modificaciones en tamaño, forma, funcionalidad del glóbulo rojo, hasta llegar entonces a un normocito, ¿verdad? Y de ese normocito me va a generar entonces un reticulocito. Pudiese generarse entonces alteraciones. Y estamos hablando entonces de compartimientos, del primer compartimiento a la célula troncal hematopoietica. Segundo compartimiento a la célula precursora hematopoietica. Tercer compartimiento a las células precursoras, es decir, a las células comprometidas, bien diferenciadas. Y finalmente el cuarto compartimiento ya son las células maduras, los glóbulos rojos en sí. ¿Vean? Estamos hablando entonces desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista morfológico, tenemos que hablar entonces, ¿cómo clasificarían ustedes las anemias desde el punto de vista de la forma o desde la morfología del glóbulo rojo?
Hola, hola. Se han paralizado. ¿Qué ha pasado? Desde el punto de vista morfológico, ¿cómo vamos a clasificar a las anemias? Ya sean los normocitos, los Doctor, macrocitos. Sí, dime. perdón que le interrumpa. Bueno, viendo esa clasificación morfológica, doctor, primeramente tendríamos que ver el volumen corpuscular medio, ¿no? Y de Ya, ahí ya clasificándose, como usted lo estaba mencionando, en anemias en normocíticas, anemias macrocíticas y anemias microcíticas. bien. Bien, entonces desde el punto de vista morfológico vamos a ver esto, ¿verdad? Vamos a ver entonces si el glóbulo rojo está dentro de los parámetros de normalidad, normocítico. Estamos hablando desde el punto de vista morfológico, no solamente el volumen corpuscular medio, sino que tenemos que ver también la estructura de ese glóbulo rojo, ¿verdad? Porque puede haber una anemia de tipo normocítica hipocrómica o puede haber normocítico, ¿verdad? Normocrómico, ¿sí? Pero está habiendo una alteración de la funcionalidad del glóbulo rojo, ¿verdad? Entonces tengo que ver eso y eso lo voy a analizar, voy a interpretar, voy a recoger esos datos cuando haga el análisis de un hemograma, ¿verdad? Entonces, luego tengo otro grupo que son los microcíticos, o sea, células pequeñas por debajo de 7.2 y los macrocíticos por encima, entonces, de los 7.2, ¿verdad? Y dependiendo ya a esta clasificación morfológica, ya me estará dando cuenta de qué tipo de anemia se está generando. Si yo digo una anemia microcítica y una macrocítica, ¿qué tipo de anemias estuvieran ya ustedes pensando? Seguramente una anemia de tipo carencial, como es la ferropénica en las microcíticas y las megaloblásticas en las macrocíticas, ¿verdad? Y también, entonces, dependiendo de la concentración de hemoglobina corpuscular media y de la hemoglobina corpuscular media en cada glóbulo rojo. Por ello, entonces, es importante esta clasificación que tengan en cuenta y hacer, entonces, una gimnasia mental cuando ustedes estén haciendo el análisis, ¿sí? Y desde el punto de vista fisiopatológico, vean ustedes, tenemos las congénitas y las adquiridas, ¿no? Entonces, las congénitas, pues, por alteraciones ya de primer compartimiento, sería una alteración de las células troncales hematopoyéticas, las adquiridas y las congénitas. Y las adquiridas ya pudiesen ser, entonces, ¿por qué? Por quimioterapia, radioterapia, pues uso de sustancias tóxicas de tipo medicamentoso, que va a generar una alteración, entonces, de estos tres compartimientos. Otro, por su fisiopatología, en la pérdida de sangre, ¿verdad? Y así, entonces, por volúmenes de sangre. Me estoy refiriendo, entonces, ¿a qué? A hemorragias, ¿sí? A hemorragias con pérdida masiva. O también alteraciones, entonces, de la estructura. No del volumen de sangre, sino de la cantidad de glóbulos rojos dentro del volumen. Y estamos hablando de las anemias, entonces, hipocrómicas, normocrómicas, etc. Luego tenemos las diseritropoiesis. ¿A qué yo me refiero con una diseritropoiesis? Esta diseritropoiesis se va a referir a qué? A una alteración de la forma, en cualquiera de estos compartimientos del eritroma. ¿Sí? Es una diseritropoiesis, es una alteración, como estuviera hablando de una alteración en la formación, en la hematopoiesis o en la eritropoiesis. ¿Está bien? Tenemos dentro de la fisiopatología también otro tipo de clasificación que son las hemólisis por destrucción, hay mucho eritrocatéresis o apoptosis acelerada del glóbulo rojo. Y entre las hemolíticas o hemolíticas, sí, tenemos las intracorpusculares que se producen dentro del glóbulo rojo y las extracorpusculares que estuvieran fuera del glóbulo rojo. Entre las intracorpusculares, ¿a qué se estuviera refiriendo? A una alteración de qué? Del citoesqueleto, del ciclo energético del glóbulo rojo,
¿ven? Las intracorpusculares. Y las extracorpusculares por alteraciones de la membrana del glóbulo rojo y otros factores que estuvieran generando una lesión directa del glóbulo rojo. Extracorpusculares, como ser una modificación de la forma, un esferocito, un equinocito, que son entonces alteraciones de la forma, pero son alteraciones extracorpusculares que nos van a generar una hemólisis. También entonces dentro de estas hemolíticas, ya sean intracorpusculares o extracorpusculares, vamos a hablar de que estas anemias pueden ser arregenerativas o regenerativas. ¿Cuándo digo de que es una anemia arregenerativa? Cuando me estoy refiriendo a alteraciones del compartimiento del primero y del segundo compartimiento, arregenerativa, porque está habiendo una alteración de la hematopoiesis, de la eritropoiesis en el primero, en las células troncales hematopoiéticas o en las células precursoras hematopoiéticas. Entonces es arregenerativa. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Pues de seguro va a ser entonces ¿qué? El uso de células troncales hematopoiéticas por autotransporte, por trasplantes de médula ósea o administración por transfusión de los elementos formes, ¿verdad? Entonces dense cuenta de que arregenerativa es entonces sin regeneración central. Y las regenerativas periféricas me estoy refiriendo a alteraciones de tercer compartimiento y de cuarto compartimiento. ¿Sí? Está claro esto, ¿verdad? ¿Hay alguna duda con respecto a la clasificación? No, doctor, se entendido. Todo bien. No, doctor, sí, todo claro. Bien, entonces veamos aquí, clasificación, vean ustedes según los compartimientos del eritrón, anemias de primer compartimiento, células troncales hematopoiéticas, constituidas por células madres, radiaciones, cloranfenicol, y estamos hablando de las anemias aplásicas. Las anemias de segundo compartimiento, en las células precursoras hematopoiéticas, proliferación y maduración por déficit de factores eritropoiéticos, hierro, folatos en las anemias ferropénicas. Vean ustedes, entonces si yo les hago una pregunta, la anemia ferropénica corresponde a una anemia ¿de qué compartimiento? Primero, segundo, tercero, cuarto. Segundo, doctor. Segundo, ¿verdad? Porque estamos hablando del segundo compartimiento a nivel de las células precursoras hematopoiéticas, que son las que van a necesitar entonces hierro para generar ya entonces lo que es la división mitótica de las células y generar ya un glóbulo rojo. Entonces, vean ustedes, la anemia del tercer compartimiento, células precursoras, mayorías también en la médula ósea, y la anemia del cuarto compartimiento, las células circulantes, que son intravasculares, donde los glóbulos rojos pueden ser destruidos, hemólisis, y las anemias hemolíticas, ¿sí? Si yo les digo que denme un ejemplo de anemia hemolítica. ¿Cuál se me dirían? Una anemia hemolítica. ¿Cuál me dan? ¿Nadie? ¿Puede ser la anemia falciforme? Ya, está bien. Entonces, porque existe una alteración, ¿verdad?, de la forma, por lo tanto va a haber. Bien. ¿Y una común? Una causa común, entonces, de una hemólisis. Ya habíamos dicho entonces la anterior clase con respecto entonces a las parasitosis, ¿verdad? Estamos hablando ¿El paludismo? Género Plasmodium, ¿verdad? Entonces, paludismos, pues. Eso me va a generar un cuadro agudo, ¿verdad? De una anemia hemolítica de los glóbulos rojos, ¿sí? Ya maduros. Bien. Otra clasificación de acuerdo a la morfología, vean ustedes, tomando en cuenta los índices eritrocitarios, el volumen corpuscular medio, la anemia microcítica hipocrómica, saturada y la normocrómica. La hipocrómica, microcítica hipocrómica, anemia ferropénica, las talasemias,
¿verdad? Están las talasemias, que son una alteración de ¿qué? De la estructura de las cadenas constitutivas de la hemoglobina. Las talasemias, entonces, no es nada más que una alteración de las cadenas constitutivas de la hemoglobina, ya sea por una falta de una de las cadenas alfa o una cadena beta. Y ellos van a darnos entonces una talasemia alfa o una talasemia beta, dependiendo entonces de cuál se está presentando, ¿sí? El déficit. Entonces, dense cuenta. Anemia de los trastornos crónicos que ya les había indicado, o de los procesos inflamatorios y las anemias sideroblásticas. Dentro de la anemia microcítica saturada, tenemos las microesferocitosis hereditaria, ¿no? Por una alteración, entonces, de glóbulos rojos en su estructura a nivel de membrana y del citoesqueleto. Y en las anemias normocrómicas, normocíticas, tenemos la hemorragia aguda, que estamos indicando, ¿verdad? No le da tiempo, es una anemia normocítica y normocrómica. ¿Por qué? Porque no le da tiempo entonces a que el glóbulo rojo, ¿verdad?, circulante, se modifique en su estructura. Se eliminan los glóbulos rojos en su forma natural, es decir, de disco bicóncavo, y tenemos una anemia normocítica normocrómica. Tenemos las hemorragias agudas, las hemólisis, anemias de los trastornos crónicos, las mielofibrosis y las insuficiencias medulares, que me pudiesen dar una normocítica normocrómica, ¿verdad? No siempre tiene que, si existe una aplasia medular, esa aplasia medular no siempre me va a generar un cambio de la morfología. Puede estar entonces una disminuida solamente la hemopoiesis o la eritropoiesis, ¿no? Pero me está dando células normales y la concentración de hemoglobina también normal. Por eso digo de que es una anemia normocítica normocrómica, ¿sí? En las anemias normocíticas hipocrómicas tenemos las deficiencias mixtas, ¿verdad? La anemia de trastornos crónicos. Vean ustedes de que estas anemias de trastorno crónico tengo que pensar en todas las patologías que tengan entonces una evolución tórpida, crónica, de evolución larga. Las macrocíticas saturadas, la anemia megaloblástica, ¿no? Y la aplasia medular, perdón, y los síndromes mielodisplásicos. Entonces, en la anemia macrocítica saturada me da la megaloblástica, la anemia o la aplasia medular y el síndrome mielodisplásico. Y en las anemias macrocíticas hipocrómicas, la hepatopatía crónica y el alcoholismo, como alguien decía de sus compañeros, que pudiese estar generando. Y las anemias microangiopáticas, que estamos hablando, microangiopáticas, la coagulación intravascular diseminada, el síndrome urémico y la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿sí? Esas son entonces las alteraciones que pudiesen generarse por su morfología. Entonces este cuadro, vean ustedes, por el volumen corpuscular media, menos de 80%, o verdad, menos de 80 fentolitros, es decir, la flecha que vaya hacia la izquierda, estamos hablando de microcitos, síndromes talasémicos y las anemias ferropénicas. ¿Estamos bien? Entonces, en estas tres variedades, en la anemia ferropénica y en las talasemias, voy a tener microcitos, ¿sí? Con un volumen corpuscular media de menos de 80 fentolitros. ¿Está bien? En la anemia de enfermedad crónica y en las anemias hemolíticas, voy a tener una anemia normocítica. Entonces, en esta anemia normocítica, el volumen corpuscular medio estará expresado en 80 y 100 fentolitros. 80 y 100 fentolitros. Y finalmente, en las anemias megaloblásticas, ¿verdad? Estamos hablando de las anemias macrocíticas, te voy a tener células con un volumen corpuscular medio expresado en fentolitros entre 100 y más, ¿no? 100, 110, 120. Entonces, dependiendo del tamaño y de la alteración del ADN y de la capacidad o de la relación que existe entre el núcleo, entre el núcleo y el citoplasma en las células precursoras hematopoyéticas. ¿Listo? Está clara esta gráfica, ¿verdad? Bien.
Otra clasificación tenemos entonces las leucoeritroblásticas, vean ustedes la leucoeritroblástica con metástasis a nivel de médula ósea y las hemólisis, perdón, y las hemólisis severas. Y tal, lo que les había indicado, las anemias dismórficas, ¿verdad? O las diseritropoyéticas. La anemia sideroblástica, la ferropenia en remisión y con transfusión. Dentro de la clasificación fisiopatológica, habíamos hablado la congénita y la adquirida en 1 o 2%. Anemias por pérdida de sangre aguda crónica y por diseritropoiesis, las carenciales, aplásicas, mieloptísicas, síndrome mielodisplásico, etc. Esas entonces son las que me van a generar una diseritropoiesis. Anemias por hemólisis intra y extracorpusculares, anemia por combinación de anteriores, parásitos, infecciones metabólicas, neoplásicas, insuficiencia o fallos renal crónico, entre otras. Y según la capacidad regenerativa, ¿no? La anemia según su capacidad regenerativa va a ser en anemia hipo o regenerativa y lesiones pluripotenciales. En la anemia hipo o regenerativa, la disminución existe una alteración de la eritropoiesis. ¿Sí? Y entre estas tenemos las aplasias, las mielofibrosis por invasión medular, el síndrome mielodisplásico. Por lesiones de los precursores eritroides en eritroblastopenia congénita y adquirida, anemia de los trastornos crónicos. Por deficiente aporte o deficiente producción de la eritropoyetina, ¿verdad? De la eritropoyetina, tenemos el fallo renal o la insuficiencia renal crónica, el hipotiroidismo, la desnutrición severa y la prematurez. Y por trastornos de maduración, alteraciones en el metabolismo del hierro, vitamina B12 o cianocobalamina, folatos, vitamina B6 o piridoxina, tiamina, y la síntesis del grupo M o del grupo M, y las diseritropoiesis congénita. Otra clasificación, las anemias degenerativas con un aumento de la pérdida de los eritrocitos a nivel del cuarto compartimiento, y tenemos las anemias por hemorragia aguda, hemólisis, intracorpusculares y extracorpusculares. Entre las intracorpusculares, vean ustedes, tenemos las membranopatías, las hemoglobinopatías y las enzimopatías. Y entre las extracorpusculares, que son mecánicas, inmunes, por agentes químicos, infecciosos, parasitarios, alteraciones metabólicas, hiperesplenismo, y en las mixtas tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna y el favismo, ¿no? Intoxicaciones entonces por haba de calabar, que es el favismo. Creo que con esto acabamos la clasificación. Entonces, si se dan cuenta, la clasificación ha sido bastante amplia, ¿verdad? Es cierto entonces de que esta clasificación está, pues el hematólogo o el especialista en hematología tiene que saber todo esto, ¿verdad? Ustedes como médicos generales entonces solamente tendrán que basarse en lo que estamos hablando de qué, de lo más primordial, ¿verdad? Hacer un diagnóstico bien sucinto de qué, de una anemia carencial, de tipo hierro, de tipo vitamina B12 o ácido fólico. 1. Segundo, una anemia de proceso crónico. 2. Tercero, una anemia de megaloblástica. Y finalmente, una anemia por hemólisis. Ahí se quedan ustedes y completan todo lo demás, entonces si es regenerativa, no regenerativa, si es entonces intra o extracorpuscular, eso ya es dependiendo entonces de los exámenes que va a solicitar el especialista médico, entonces en hospital. ¿Listo? Entonces, lo único que yo les quiero informar entonces o reportar entonces de esta clasificación es de que pues tengan en concepto y en conocimiento que sí hay una variedad en la clasificación de las anemias y de acuerdo a su etiopatogenia. ¿Listo? Entonces, dense cuenta de que esta clasificación es sumamente amplia. Y el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico de la anemia va a estar en base a qué. A ver, ¿alguien me puede decir cómo vamos a hacer un diagnóstico de anemia?
Hola, 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 hola. De acuerdo a la signo-sintomatología, doctor. Bien, bien. Entonces siempre como clínicos vamos a partir de eso, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que pensar, hemos dicho que tiene que pensarse en una posibilidad de anemia. Por lo tanto, tendré que buscar signos y síntomas anémicos que me estén dando anemia. Bien, uno. ¿Qué más? Doctor, perdón. Doctor, Sí, 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 vamos, 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 habla. perdón, también podría ser para diagnosticar las anemias por antecedentes Bien, con antecedente. familiares. Excelente, bien, vamos. Entonces los heredofamiliares nos sirven, ¿verdad? Estamos refiriéndonos solamente a la anamnesis, ¿sí? Y en la anamnesis, ¿qué cosa ustedes pedirían o qué cosa interrogaran, qué cosa solicitaran o recogerían información para decir este paciente posiblemente tenga anemia? ¿Qué cosas pedirían o qué cosas recogen de información? Un hemograma completo, tal vez, No, doctor. en la anamnesis, solamente en la anamnesis. Estás interrogando a tu paciente. Yo soy tu paciente, ¿tú eres? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Luis, doctor. Luis, yo soy tu paciente y te digo qué cosas vas a tomar en cuenta para decir este paciente tiene anemia y le pido un hemograma. ¿Qué cosa vas a interrogar? ¿Qué signos y qué síntomas vas a recoger del paciente para decir este paciente tiene o sospecho de una anemia? Doctor, buenas tardes. ¿Se Hola, puede partir, no? nombre, Eh, nombre. Mi nombre es Ariel, doctor. Doctor, en la ¿Ariel? análisis veríamos primero, como dijo hace un momento, que era diferenciar más principalmente en el sexo, lo que sería en un femenino y un masculino. Bien. Por ejemplo, ver si la paciente es una paciente femenina. En la consulta, recabar los datos, por qué estaría viniendo. Ya. Digamos, me siento, un síntoma siempre que nos van a decir, se sienten cansadas, les falta un poco de energía, entonces ya estaríamos sospechando que sería Muy bien. baja Eso producción. estamos hablando de una astenia. Exactamente, doctor. Y Perfecto. otro que nos podría dar es a la vista del paciente, doctor, observaríamos ya la fase que presentaría, una fase pálida, anémica ya sería, y ya nos estaría dando que estaría cursando por una anemia, pero lo Ya. verificaríamos con los exámenes complementarios que le haríamos, por ejemplo, como dijo mi compañero Luis, un hemograma. Muy bien. Bien. Doctor, tal vez ahí argumentando un poco, como decía muy bien mi amigo, mi compañero astenia, ¿no? Ya. También, bueno, podemos encontrar muchas cosas también para diagnosticar, doctor, como la hiporexia, Ajá. anorexia, Ya. sueño, incremento, irritabilidad, también podría ser. Muy bien. Y bueno, como vértigos y también posiblemente el rendimiento físico disminuido, ¿no? De los pacientes. La dinamia. Muy bien. Doctor, Vamos, vamos, doctor, vamos. también estaríamos preguntando los antecedentes personales. Tenía hambre. Hola. Doctor, Vamos, vamos, vamos. ¿Qué ha también pasado con serían Tom? cefaleas, Ya, alteraciones bien. del rendimiento físico disminuido, mareos, Muy, muy vértigos bien. y Correcto. Bien, bien. Vean ustedes entonces la información que nos puede brindar el paciente, ¿verdad? La poca o la mucha información que nos pudiese dar el paciente, tenemos que considerarlo como una posibilidad diagnóstica de anemia, ¿verdad? Posiblemente venga solamente el paciente diga, tengo mucho sueño o una hipersomnia y tengo una adinamia. Listo. Y no tengo más información. Completaré entonces toda esa información que estoy recabando con un examen físico, bien minucioso, ¿verdad? Vamos entonces todo lo que son las mucosas y todo lo que son entonces la piel. No nos olvidemos de que los órganos nobles, tanto cerebro, corazón, riñón, ¿verdad? Necesitan gran cantidad de sangre. Por lo tanto, entonces, de que cuando no existe un aporte adecuado de oxígeno hacia estos tejidos, pues entonces tendrá que generarse una vasoconstricción.
debido entonces, dándonos entonces a lo que es la palidez del paciente, ¿verdad? Tanto de mucosas como de piel. Vean ustedes de que yo estoy sumando toda la información que estoy recabando en mi información. Tendré que ver, alguien me ha dicho la excitabilidad que pudiese tener el paciente. Entonces, estuviéramos generando ya algún cambio entonces en el sistema nervioso central o periférico. Podríase haber parestesias, podría haber paresias, pudiese haber entonces pérdida de sensibilidad entonces a nivel de la piel, etcétera. Pero eso es dependiendo del grado entonces que estuviera cursando la anemia del paciente, ¿sí? Y luego de ello entonces solicitaré un laboratorio, ¿verdad? Como alguien ha dicho, de que pido lo más esencial, lo más básico en la consulta externa, un hemograma, ¿verdad? Y en el hemograma tendré que evaluar todo lo que es concerniente a índices hematimétricos primarios y los índices hematimétricos secundarios. ¿Cuáles serían esos índices hematimétricos primarios y secundarios? El volumen corpuscular medio, ¿Ya? ¿Qué más? la concentración, Bien. mm, Hemoglobina corpuscular media. sí, Bien. ¿Y otros datos que pudiesen recabar o informarme El de una hematocrito, alteración? doctor. Hematocrito, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Hemoglobina, glóbulos rojos y la amplitud de distribución de los eritrocitos, no se olviden. Y con ello estoy valorando tanto los dos, hemos dicho, ¿verdad?, de que los aspectos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Para eso, entonces, yo pido un laboratorio de hemograma, ¿sí? Y ahora ya, como cuando ya tengo, y si tienen ustedes disponibilidad, entonces, si ustedes están trabajando en un hospital que tenga y que preste todos los servicios, pues pedirán entonces la determinación de hierro, ¿verdad?, en sangre y la determinación de ferritina en los depósitos, es decir, en los órganos de depósito, en los pools de hierro. Por lo tanto, entonces ustedes pueden pedir transferrina, pueden pedir ferritina, pueden pedir el FISH, etcétera. Pero eso es dependiendo del hospital, entonces, en donde se está realizando el diagnóstico. En una atención primaria, ustedes no van a poder pedir nada de eso, sino solamente basarse y dar el diagnóstico referente a anemia con un hemograma o con otros exámenes complementarios y más la clínica, ¿verdad? Y luego también pudiésemos realizar entonces ya el diagnóstico de anemia, pues por una punción aspiración de médula ósea o por una biopsia de médula ósea, cuando ya sea muy necesario. Cuando estoy sospechando entonces de que ese cuadro es una aplasia medular, cuando sea un síndrome mielodisplásico, mieloproliferativo, una mielosis, una mielofibrosis, etcétera. ¿Vean? O cuando la anemia es refractaria a un tratamiento, le doy sulfato ferroso y no mejora el paciente, entonces después de recibir la dosis adecuada de sulfato ferroso, pues pediré entonces todo lo que es la PAMO y la biopsia de médula ósea, ¿sí? Y otro tipo de exámenes complementarios especiales que ya eso es la de la especialidad. ¿Listo? Estamos claros en aquí entonces con respecto al diagnóstico, ¿no? sí, doctor. Bien. Vean ustedes acá, tengo el hemograma y recuento de reticulocitos. ¿Y qué es un hemograma? No es nada más que el conjunto de magnitudes hematológicas generales imprescindibles para un examen elemental de sangre cuyo estudio es necesario a cualquier tipo de enfermedad. Ustedes como médicos que van a hacer, ¿verdad? Y con su práctica hospitalaria de internos, pues seguramente ustedes ya van a pedir un laboratorio, ¿sí? Van a pedir un laboratorio, sea cardiólogo, reumatólogo, hematólogo, lo que ustedes sean, pues van a pedir y van a partir entonces ¿de qué? De un hemograma, ¿verdad? Con una finalidad, busquen entonces siempre o enfoquen todo su criterio clínico a solicitar. No pidan entonces el laboratorio por cumplir,
¿verdad? Porque hay ciertos protocolos dentro de las instituciones de salud que nos dicen por obligatoriedad y por protocolo se tiene que pedir laboratorios. Sí, pero ¿para qué voy a pedir si no voy a encontrar nada? ¿Vean? Ahora, si yo tengo una sospecha grande de que es un cuadro, por decirles, de una leucemia, pues pediré entonces incluso una punción medular, ¿verdad? Una biopsia, una punción. Pero si no es necesario, solamente entonces trataré de indagar todo lo que es la leucemia con respecto a la clínica, con respecto a los antecedentes, con respecto entonces a mi cuadro hematológico que tengo, y si tuviese entonces algunos otros exámenes complementarios, como ser ecografías, radiografías de tórax, o una tomografía, o resonancias, etc. Eso es dependiendo del paciente, ¿verdad? En una anemia no voy a pedir yo, pues si estoy sospechando de una anemia por pérdida de sangre en una hemorragia, no voy a pedir yo una resonancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el costo es elevado. Y para tratar una anemia solamente me basa con algunos datos que son muy útiles, ¿verdad? Por lo tanto, yo no voy a ser muy exagerado en la solicitud de laboratorios para hacer el manejo adecuado de esto. Me conformo con un hemograma, ¿sí? Y el perfil hepatológico básico va a ser este. Concentración de hemoglobina, valor de hematocritos, recuentos celulares, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y los índices eritrocitarios, el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, el recuento de reticulocitos y la morfología de los eritrocitos. No se olviden entonces, cuando están pidiendo un hemograma, ustedes pedir la morfología, la forma del glóbulo rojo. Y ellos van a pedir ¿en qué? En sangre o en frotis de sangre periférica. ¿Sí? En un frotis de sangre periférica me va a reportar todo esto. ¿Eh? Esto ya no vamos a hablar. Lo propio ya hemos hablado. Sí, esto ya no hablamos. Y esta diapositiva es la destrucción de glóbulos rojos dependiendo de una alteración de los ciclos energéticos del glóbulo rojo, ¿verdad? Había hecho entonces tal énfasis entonces en explicarles lo que eran los ciclos energéticos del glóbulo rojo para que puedan entenderme entonces esta parte de la destrucción de glóbulos rojos. No una alteración de las vías metabólicas, que va a haber una alteración de la generación de ATP. Ello va a repercutir en la disminución de los niveles de colesterol y de los fosfolípidos de la membrana celular plasmática con una alteración de la permeabilidad selectiva, es decir, una alteración de las bombas de las bioenergías, de las bombas de la membrana plasmática. También una alteración de las enzimas, de las ATPasas, potasio, sodio, ¿verdad? Y la pérdida, ello va a generarme una pérdida de la relación de la superficie del volumen plasmático, de la membrana, con un acúmulo, vean ustedes, de inmunoglobulina G a nivel de la superficie, que va a generarnos una disminución de la actividad metabólica. ¿Bien? Esta es entonces una alteración que se genera y se suscita frecuentemente en el proceso destructivo del glóbulo rojo. Partimos de un déficit de ATP o una alteración en la generación de ATP y generamos entonces inmunoglobulinas que se adhieren a la membrana plasmática y generan una lisis del glóbulo rojo. ¿Vean? Aquí nos vamos a quedar entonces, jóvenes. Sé que están con un periodo de exámenes. Posiblemente entonces vamos a reducir la cantidad de tema, ¿verdad? Para que puedan y tengan tiempo ustedes. Entonces, en la próxima clase solamente voy a hablar lo suficiente, unos 30 minutos para que ustedes ya tomen su tiempo y sigan repasando. Está bien, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Listo, doctor. jóvenes. Nos vemos entonces el día martes. Se cuida.